Hoy vamos a estar tratando en este video sobre cómo detectar las tendencias en el trading. Esto será el contenido que estaremos tratando en el día de hoy. Cómo detectar las tendencias en el trading. ¿Okay? Y vamos a hacerlo gráficamente sin marcarlo aún en la gráfica. Vamos a hacerlo como si fuera un dibujo, ¿ok? Vamos a hacerlo primeramente como si fuera un dibujo y luego vamos a hacerlo en la gráfica normal, ok. Entonces, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Tenemos una tendencia alcista. Esto sería nuestra tendencia alcista. ¿Cómo la detectamos? La detectamos de la siguiente forma. Al marcar una línea horizontal, todos los máximos, todos los mínimos más altos van a estar en esa línea horizontal. De esta forma tenemos que todos los mínimos, vamos a resaltarlo aquí, todos estos mínimos van a estar en esa línea horizontal y todos los máximos van a estar también encerrados en esa línea horizontal. Máximos más altos, lo que dice el concepto es que tendencia, vamos a hacerlo así, tendencia alcista. Ok, tendencia alcista. ¿En qué consiste la tendencia alcista? Mínimos más altos, máximos. Este es el concepto como tal. Mínimos más altos, máximos más altos. Esto es el concepto de la tendencia alcista. ¿Okay? Este es el concepto como tal. Entonces, mínimos más altos, máximos más altos. De esta forma detectamos que la tendencia sea alcista. Ahora, ¿cómo sé que la tendencia ha terminado y hay un cambio tendencial? Cuando el precio, por ejemplo, estamos haciendo esto aquí así, el precio se mueve y rompe por debajo de un mínimo creado y nos crea entonces una tendencia bajista. Tenemos ya la tendencia alcista que se crea mediante máximos más altos, mínimos más altos. Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que la tendencia alcista se forma primero una vez que el precio rompe por debajo del último mínimo tendencial. Entonces tenemos que este es nuestro último mínimo, este de aquí es nuestro último mínimo tendencial y es roto el precio creando un mínimo por debajo de él. Es decir, tenemos que ha creado un nuevo mínimo tendencial diciendo que la tendencia alcista terminó. Esta es nuestra tendencia alcista y ahora se convierte en tendencia bajista. Ahora, el concepto de tendencia bajista es el siguiente. Vamos a marcarlo aquí. Tendencia bajista. Y lo que dice el concepto de tendencia bajista es lo siguiente. Mínimos más bajos, máximos más bajos. Esto es lo que dice nuestra máximos más bajos. Listo. Esto es lo que dice nuestro concepto de tendencia bajista. Entonces, ya teniendo en cuenta estos dos conceptos, ahora marcamos la línea tendencial hacia la baja y la línea baja
hacia la baja, encerrando todos los mínimos tendenciales. Entonces, este quiebre de estructura se lo conoce como BMS, y luego estaremos diciendo los conceptos y los referentes a este quiebre de estructura. No viene en esta clase aún, ¿ok? Entonces, tenemos que tendencia alcista. Vamos a recapitular. Tendencia alcista. Máximos más altos, mínimos más altos. Tendencia bajista. ¿Cómo detectamos que la tendencia cambia de alcista a bajista? Se detecta que cuando tenemos el último mínimo estructural de la tendencia alcista y es roto, creando un nuevo mínimo. Entonces, la tendencia cambia de alcista a bajista una vez que rompe el último mínimo estructural. Entonces, el concepto de tendencia bajista dice que vamos a tener mínimos más bajos, máximos más bajos. Entonces, este es nuestro concepto de tendencia alcista y tendencia bajista. Esos son los dos términos que vamos a estar tratando en el día de hoy. Ahora, ¿cómo vemos esto en la gráfica de trading? Muy fácil, miren aquí en esta zona. Vamos a marcar primero los máximos, y vamos a marcar luego los mínimos. Todos estos son los máximos y los mínimos. Ahora, si encerramos en una línea, no importa que queden por encima un poquito, que no lleguen y demás, no importa. El concepto es que se cumpla, que estén, es decir, que hagan mínimos más bajos, altos más bajos, ¿ok? Siempre tiene que conocer de que siempre van a tener mínimos más bajos, mínimos más bajos, máximos más bajos. Ok, de esta forma tenemos nuestra tendencia bajista. Ahora, ¿cuál fue el último máximo estructural que nos dejó el precio? Fue este de aquí, ¿cierto? Entonces, miren cómo el precio rompe ese máximo, creándonos un máximo por encima de ese. Entonces, la tendencia en esta zona pasa de ser bajista a ser alcista. Entonces, en esta zona vemos como el precio viene siendo máximos más altos, mínimos más altos. Todos estos mínimos, miren cómo estructuralmente están más altos. Entonces, si marcamos una línea tendencial, por ejemplo, de esta forma, vamos a marcarla. Ya les digo, no importa que se salga un poco, el concepto sigue siendo el mismo, ok. Simplemente vamos a marcarlo de esta forma. Entonces tenemos, este es nuestro BMS, nuestro Break Market Structure, que ese concepto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es nuestro Break Market Structure? Porque este es nuestro último máximo tendencial que fue roto, creándonos un nuevo máximo. Entonces, de esta forma es como el precio cambia de tendencia. Entonces, tenemos así, ya la tendencia pasa de ser bajista, cambia a ser una tendencia totalmente alcista en el mercado. Y de esta forma es como detectamos, como marcamos, como ubicamos que una tendencia cambia de una tendencia bajista a una tendencia alcista. De esta forma es como detectamos la tendencia. Miren aquí, anteriormente, como tenemos, vamos a marcar lo que son los máximos y los mínimos, y vamos a ver, miren, mínimos, esto aquí es un mínimo estructural, pero no tanto, sigue siendo igual tendencia, máximos. Entonces, esto de aquí viene siendo nuestra tendencia alcista. De esta forma, ok, aquí tenemos más máximos,
Ok, y esta es nuestra tendencia alcista. ¿Cuál fue el último máximo estructural? ¿Cuál fue nuestro último máximo estructural? Fue este de aquí. ¿Cuál fue el mínimo de ese máximo? Es decir, este fue el mínimo. ¿Cuál fue el último mínimo estructural? Fue este. Este de aquí fue nuestro mínimo estructural. ¿Qué pasó con ese mínimo estructural? Fue roto tendencialmente, creándonos un BMS, un Break Market Structure. Entonces ha hecho lo que dice un cambio estructural, creando una tendencia totalmente bajista, creando mínimos más bajos, máximos, mínimos más bajos, máximos más bajos. Entonces, de esta forma detectamos la tendencia alcista, tendencia alcista, máximos más altos, mínimos más altos, tendencia bajista, máximos más bajos, mínimos más bajos, tendencia alcista, máximos más altos, mínimos más altos. Entonces, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que la clase les haya gustado, que les haya servido, de apoyo, y nos vemos en otra ocasión.